Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening to wherever you are joining us from around the world. It's great to have you all signing in to take part in today's BioGull webinar, Canine Parvovirus Infection Management, presented by Professor Nicola De Caro. While we have you all logging on and settling in, I would like to let all of our Spanish, Portuguese, Italian, and Turkish speakers know that we have live translation available. If you see on the bottom of your Zoom menu, there should be an option for interpretation. If you click on that, you'll see there are options for Spanish, Portuguese, Italian, and Turkish, and that will be translated live throughout the presentation today. Gracias, obrigada, grazie, and teşekkürler. While we're waiting for everyone to log on, I would like to let you all know that we will be having a short question and answer session at the end of today's webinar, where we will present some of your questions asked during the presentation to Dr. De Caro. Could we ask, please, that you put all questions into the Q&A box? You should see an option in your Zoom menu called Q&A. If you could please put your questions into that section and not in the chat, that will ensure that they are recorded and that we can make a record of them. As I said, we will present some of them at the end of the webinar. Don't worry if the question that you asked is not asked at the end of today. All questions will be recorded and presented to Dr. De Caro, who will answer all of the questions asked today. And those will be sent to you, all questions and answers, along with the recording of today's webinar at a later date. So don't worry if your question is not answered live today, you will get an answer for it once Dr. De Caro has had a chance to go through all of the questions and answer all of them. But please ensure to put your questions into the Q&A box. My name is Jessica Case. I am the manager of Complete Veterinary Care. We are the UK distributors for BioGull. And BioGull are the lab that are putting on this fantastic presentation today. For those who don't know, BioGull manufacture veterinary diagnostic tools. They make a range of small animal infectious disease detection products, including a lateral flow test kit and an ELISA test kit for parvovirus, which we will be learning about today. All of BioGull's kits are designed to be used from the comfort of your own practice or lab very, very easily. They distribute to more than 50 countries around the world and provide plenty of support and educational tools with the latest veterinary updates. And BioGull are very happy to be putting on this webinar today, presented by Professor Nicola De Caro. He's presenting this webinar about canine parvovirus infection management and the importance of accurate diagnosis. He will review the virus outcomes, clinical signs, disease stages, diagnosis, treatment recommendations, vaccination role and prevention measures, and much more. Before I introduce Professor Nicola De Caro, just one more reminder to please put your questions in the Q&A box. And for all Spanish, Portuguese, Italian, and Turkish speakers, we have live translation available that you can access using the interpretation button on your Zoom menu. Okay, Professor Nicola De Caro obtained his PhD degree at Utrecht University in the Netherlands. He is now Professor of Infectious Diseases of Animals at the University of Bari in Italy, where he is also Director of the Department of Veterinary Medicine. Professor De Caro is the Vice President of the European College of Veterinary Microbiology and Associate Editor of the Journal of Virological Methods and Editor-in-Chief of Acta Tropica. He is a member of the editorial boards of several internal journals and the author or co-author of 280 articles in peer-reviewed international journals. It's great to have Professor De Caro here presenting for us this afternoon, and I'd like to hand over to him now. Thank you, Professor De Caro. So thank you very much, Jessica, for this very nice, wonderful introduction.
And thanks to Biogal for inviting me to have this webinar about canine parvovirus infection. I will present some also some studies that is being done here in Bari. I work in Bari University, and I have worked in the canine parvovirus field for at least 25 years. So I will also present the results of our study here in Bari. Just the time to share my screen. If all is okay, I can start from the origin of the virus. I mean, which is the origin and evolution of this canine virus? As you may know, canine parvovirus is strictly related to a feline virus, the feline parvovirus, and together they belong to the family Parvoviridae, and they are now included in the new genus Protoparvovirus and the new species carnivore Protoparvovirus 1, together with other parvovirus or carnivores. And they share about 98% of nucleotide identity, so they are very strictly related under a genetic and antigenic point of view. And they are very small rounded viruses, about 20 nanometers in diameter, and without any envelope, so highly resistant in the environment, up to 6 months or more in the environment. And they also possess a single-strand DNA, very small DNA molecule of about 5,000 nucleotides. And this small DNA contains only 2 genes, NS and VP, each encoding for 2 proteins through an alternative splicing of the same messenger RNA. And there are so 4 proteins. The most important protein is the VP2, which represents the 2/3 of the viral capsid, interacts with the cell receptors, and also stimulates the immune system of the host. So it is responsible for eliciting neutralizing antibodies. And the canine parvovirus is a virus under continuous evolution. It possesses evolution rates similar to those of RNA viruses, and this could be due to the high intrinsic variability of the single-strand molecule of the DNA, as well as to the positive selection pressure of the host immune system. In contrast, feline parvovirus is not so fast evolving, but is a genetically stable virus. And this virus, canine parvovirus, emerged in late 17th of the last century, when severe epidemics, we can say panzootic, involved all the canine population in the world. Of course, the disease was first described in USA, but soon after it was reported also in other countries and continents. And about the origin of this virus, the scientific community, the international scientific community agrees that the canine virus is a descendant of feline parvovirus, and it was transmitted to dogs directly or after a previous adaptation in an unknown wild carnivore species. During the passage from feline parvovirus to canine parvovirus type 2, the virus underwent some mutations, 5, 6 mutations in the VP2 protein that led to the acquisition of a new host range, the ability of the VP2 to bind to the canine receptor, which is the transferrin receptor. And the virus was named as CPV type 2 only to distinguish it
from an existing virus, a previous recognized virus, canine parvovirus type 1, which is presently known as canine minute virus and belongs to a different genus, Bocavirus, so it's an unrelated virus. So commonly speaking, we speak now about canine parvovirus and non-canine parvovirus type 2. With canine parvovirus type 2, we refer to the original type 2. This original type 2, soon after its emergence, evolved, giving origin to two different antigenic variants, CPV type 2A and type 2B, in a very short time. And this variant differed from the original type 2 in 5 positions in the VP2 protein, 5 amino acid, while there is now only 1 amino acid discriminating canine parvovirus type 2A from 2B. And this residue is located at position 4 to 6 of the VP2 protein, when you can see asparagine in CPV type 2A and aspartic acid in type 2B. And in the more recent years, we in Bari detected for the first time a third variant, CPV type 2C, which present the change from aspartic acid to glutamic acid in the same position. So now we have 3 different variants widespread in all the world, while the original type 2 is no longer circulating. It is just present in some commercial available vaccine, but not in the field, because the variant presented an evolution advantage over the original type 2, so that they were able to completely replace the original type 2. And these variants also present some biological properties that are different for CPV type 2. They are more aggressive, and in addition, they have an expanded host range. They are also able to infect cats, causing a disease in cats which is not dissimilar from feline panleukopenia, which is caused by feline panleukopenia virus. So cats may be infected by both feline panleukopenia virus, but also the antigenic variants of canine parvovirus. And we detected several cases of cats infected with the canine variants. Which is the epidemiological situation? This is a paper that was published about 15 years ago, and we conducted an epidemiological investigation in Europe with the help of different research groups, and we detected a prevalence of type 2A and type 2C in Italy, of type 2B and C in Germany, type 2B and C also in Portugal, while in UK we just detected 1 case of canine parvovirus type 2C. That means that this variant is not circulating in UK. And if we look at the international situation, we have that CPV type 2C is expanded his geographic range in the last years, so that now, in contrast with what reported in this table, now the virus is also spreading in Asia and even in Australia. So, but which are the clinical signs that are typical of canine parvovirus infection? Usually the virus enters the canine host through the oronasal route, and the viral particles are able to replicate in the nasal mucosa and associated lymphoid tissues. Then it causes viremia, through which it is able to spread to other lymphoid tissues and also to the intestine. And the intestine, the primary site of replication of the virus, is represented by the intestinal cryptae, that are the location of the intestine where the epithelial cells of the villi are produced, so that the necrosis of the cryptae causes usually an hemorrhagic diarrhea. However, hemorrhagic diarrhea is not always observed. Sometimes we can detect non-hemorrhagic diarrhea in dogs, in pups with canine
parvovirus infection, and hemorrhagic diarrhea in pups infected with other viruses. For example, the less severe coronavirus, canine coronavirus, sometimes it is associated to hemorrhagic diarrhea. Another clinical signs constantly present is vomiting, several episodes per day, and diarrhea and vomiting lead rapidly to dehydration and sometimes the death of the pup. Fever is inconstant, and what you commonly observe is leukopenia. However, leukopenia is not a constant finding. You should always look at the differential counts of the different leukocyte subpopulation, because, for example, if you look at this pup was infected with canine parvovirus type 2C. The report is in Italian, but you can also see the WBC cells in this case are lower with respect to the normal range. And you can also detect lower numbers of neutrophils and lymphocytes. Nivel normal. Y también hay bajos números de neutrófilos y de linfocitos. Pero acá vemos otro caso, que los leucocitos totales están aumentados, en este caso, y que los neutrófilos también, pero los linfocitos están bajos. Entonces hay que ver el contagio diferencial entre los leucocitos. Siempre en una infección de parvovirus los leucocitos van a estar afectados. Entonces tenemos que ver todo el cuadro general de las células blancas. Y sobre la eliminación fecal del virus. Aquí en este trabajo nosotros reportamos la eliminación fecal del virus tanto para el tipo 2A como el tipo B, 2B. Aquí no cambia mucho esto con las diferentes variantes. Aquí utilizando PCR cuantitativa real time para cuantificar la eliminación del virus por vía fecal y vimos que dura mucho tiempo. Pueden ver que son muchos días. 60 días y todavía el perro estaba eliminando virus en las heces. Pero si vemos la curva de eliminación, vemos que la eliminación máxima es más o menos alrededor de los 10 días. En los días siguientes comienza a decrecer esa eliminación. Entonces el cachorro elimina mucho virus, principalmente los primeros 15 días, pero después no está tan infectado por diferentes razones. Esto es importante para el diagnóstico. Nosotros podemos diagnosticar, ustedes pueden diagnosticar en la práctica usando como herramientas clínicas, como por ejemplo la inmunocromatografía, que todos utilizan anticuerpos monoclonales para detectar las partículas virales que son eliminadas en las heces. También podemos utilizar hemaglutinación, que permite detectar la parvovirosis canina al unir células eritrocitos y demuestra así que estos exámenes que se pueden hacer en la clínica son capaces de detectar eficientemente
la infección en los primeros estadios. Pero cuando hay bajos títulos virales, como ya hemos visto en varios casos, ahí lo que pasa es que al final de la infección, los anticuerpos secuestran esos antígenos y ahí el, el, el test no es tan capaz de detectar o de unir al antígeno en la fase final de la infección. Ahí pierden sensibilidad. Por un periodo corto también fue utilizado en clínica para detectar a las nuevas variantes del CPV2C por ELISA. Fue demostrado que la eficiencia, fue discutido si era eficiente el ELISA para detectar el 2C. Y ahí, en este trabajo, podemos ver que no hay una diferencia de eficiencia en la detección de las diferentes variantes. Entonces, son muy útiles estos exámenes de ELISA para detectar esta variante. Entonces puede llevarse en cuenta para testes subsecuentes que utilicen biología molecular para detectar esta variante. Otra cosa que observamos es que aún después de la vacunación podemos tener eliminación fecal y viremia prolongada. Las vacunas contra el parvovirus canino que utilizan virus modificados, una vez vacunado el cachorro, con estas vacunas, ¿será que nosotros nos preguntamos si los anticuerpos maternos pueden interferir? Ahora, con estas mediciones de viremia y de eliminación fecal, vemos un cachorro vacunado con la vacuna 2 y otro con la vacuna 2B. Y en ambos casos tenemos una viremia de largo tiempo prolongada y también tenemos una eliminación fecal prolongada para el mismo caso. Pero también con reducción, porque el virus se elimina en hasta 3 semanas. Lo más importante aquí es que estas muestras dieron positivo en real time, pero en ninguna de estas muestras fecales fueron positivas en los test clásicos. Entonces, esos test clásicos como la hemoaglutinación y la inmunocromatografía son menos sensibles en perros vacunados para detectar la enfermedad. Entonces, están abajo del límite de detección después de ese periodo de eliminación del virus. Entonces, para superar esas limitaciones, esos tests clásicos, la biología molecular ha desarrollado otras técnicas que nosotros utilizamos, como la PCR y la PCR real-time. Más o menos hace 20 años, nosotros hicimos la primera PCR real-time para detectar parvovirus canino. ¿Cuál es la mejor muestra para detectar este virus? En este trabajo demostramos que el parvovirus canino, independientemente de las variantes, aquí tenemos 3 infecciones con 2A, 2B, 2C, el virus estaba en todos los tejidos, disculpen. Por ejemplo, aquí podemos ver en linfoma, en linfonodos.
Y esto también fue confirmado por este trabajo más reciente, donde fue investigado 3 muestras diferentes en 60 perros, y ellos detectaron por PCR real-time el virus 95% de sangre, 98% de tejido faríngeo y 88% de muestras fecales. O sea, tal vez no es el mejor tipo de muestra, pero es el más fácil de obtener y de analizar en perros infectados. Todos dieron resultados similares para los 3 diferentes tipos de muestras en el análisis. O sea, sirven. Entonces, para utilizar biología molecular para test utilizados en la clínica, una alternativa es detectar anticuerpos IgM producidos después de la infección, que no son detectados cuando ya el cachorrito ya se está recuperando. En el mismo artículo que mostré antes, podemos ver que 92% de los perros infectados mostraron anticuerpos con títulos altos. El único problema de utilizar estos test de anticuerpos es que no podemos discriminar los IgM que son producidos por la infección o por la vacuna. No podemos saber qué estamos detectando cuando detectamos esos anticuerpos para interpretar los resultados. ¿Cómo hacemos? Principalmente en los primeros días después de la vacunación. Entonces, para diagnosticar la parvovirus canina tenemos diferentes métodos. Ahí usted puede elegirlos de acuerdo a el estadio de la infección. Si hacemos PCR o serología de IgM, ahora, eso en el inicio. Detectando los IgG, claro, lo podemos hacer, pero es difícil, de nuevo, discriminarlos entre infección y vacunación a los antígenos que estamos detectando, a los anticuerpos que detectamos. Sobre la vacunación contra parvovirus canino, podemos ver que para todos los tipos de virus hay varias variantes y la mayoría de las vacunas son diseñadas para tratar alguna de estas infecciones, como la 2A o la 2B. Ahora, recientemente existen vacunas recombinantes que pueden ser contra la 2B o la 2C juntas. Especialmente en países desarrollados, en desarrollo, en países en desarrollo, estamos muy lejos de prevenir esta enfermedad. ¿Cuáles son entonces los factores que nos impiden esto? Podemos ver en este review que hice y lo escribí junto con mi mentor, el profesor Bonavoglia y el profesor Valls, que son especialistas internacionales en esta enfermedad. Podemos ver que hay diferentes factores que nos impiden de tener una inmunización efectiva, una vacunación efectiva contra el parvovirus. Una de ellas son la interferencia de la inmunidad materna en la vacunación, que previene la seroconversión. Claro que también están los perros que son refractarios, que tienen una predisposición genética a no responder a la vacuna. En el caso del parvovirus canino, esto pasa en un perro cada 1000 vacunados. También hay otras cuestiones relacionadas con las variantes, porque algunas vacunas preparadas con la variante original
son efectivas, pero a veces no tanto. El problema principal relacionado con la falla de inmunización tiene a ver con el título de anticuerpos que estamos observando. Entonces, es muy importante ver, disculpen, la protección que los cachorros tienen, que han ganado a través del calostro. Estos anticuerpos son muy importantes para protegerlos del parvovirus en los primeros días de vida. Pero existe una correlación entre el título de estos anticuerpos y la protección contra la infección. Nosotros vemos que con títulos HA de 1 a 20 son suficientes para impedir la infección. Pero para tener una protección completa precisamos títulos mayores a 1 a 20 de anticuerpos maternos. Títulos un poco mayores, ¿qué hacen? Pueden proteger, pero de una forma sintomática. Ahora, ¿cuál es la correlación entre estos títulos y la vacunación? Títulos menores a 1 y 20 pueden dar una inmunización activa, pero si estos títulos son mayores a 1 a 20, ahí lo que pasa es una interferencia en la vacunación y se impide la seroconversión de estos cachorros, porque los anticuerpos maternos secuestran las partículas virales de la vacuna y ahí impiden que se desarrolle la respuesta inmune protectora. Entonces, también sabemos que los niveles de MDM van cayendo con el tiempo, entonces eso es una pista de cómo ver cuándo vacunar. Entonces, de 8 a 10 días, dependiendo de la raza, dependiendo del tamaño del perro, ese decaimiento va a generar una pequeña ventana. Entonces, va a haber ese periodo o una ventana de susceptibilidad donde ese perro está expuesto, es susceptible a la infección, pero también es capaz de seroconvertirse por la vacunación. Ese periodo puede durar de 2 a 5 semanas. Nosotros no podemos saber cuándo exactamente va a ocurrir. Entonces, lo que hacemos usualmente es vacunar a los cachorros de una manera un poco ciega, porque no sé cuánto esa ventana inmunológica va a aparecer. Por ejemplo, si tiene un título de 1 a 600, dentro de la semana 5 a 8, ahora es una cosa, pero si después de que nace, ese gap también puede se mover más para adelante, hasta la semana 12. Ahora, si tenemos perros con anticuerpos que interfieren con la vacunación a las 14 semanas, podemos entonces desarrollar un protocolo para estas variantes. Entonces, esa duración, ¿por qué? Porque esa duración de esa interferencia a los anticuerpos maternos va a depender de varios factores. Entonces, sabemos que razas chicas tienen una persistencia mayor de los MDA, los anticuerpos maternos, que las razas grandes. Otro factor que interfiere son los anticuerpos de barrera, que se llama, que dependen de las vacunaciones previas. Y esa interferencia va a durar más con esas vacunaciones.
Otra razón que tiene que ver con la variabilidad de los niveles de anticuerpos maternos, porque algunos perros van a recibir más calostro que otros, y eso va a depender, entonces, eso va a influenciar en la persistencia de la interferencia de anticuerpos maternos. Entonces hay diferentes estrategias para superar esa interferencia de anticuerpos maternos. Lo primero sería titular los anticuerpos maternos en las primeras semanas de vida. Por ejemplo, sugerimos que los dueños o los criadores hagan muestras de sangre a las 4 semanas de edad y hagan la serología, por ejemplo, con hemaglutinación, inhibición por hemaglutinación, para así predecir el mejor momento de cuándo vacunar ese cachorro, de acuerdo a esa vida media de unos 10 días que tienen esos anticuerpos. Claro que no lo podemos usar rutineramente a este examen. Entonces, ¿qué podemos hacer en la práctica? Utilizar vacunas de alta titulación es otra opción, entonces, que tienen títulos virales muy altos. Que tienen un TSID muy alto, que tiene 3 a 4 veces más virus de 10 a la 6 a 10 a la 7 TSDI por mililitro. Entonces, administrando estas vacunas de alta titulación, podemos interferir nosotros con esos niveles de anticuerpos maternos. Entonces, no van a poder, los anticuerpos maternos no van a poder interferir con todas las partículas virales, porque es muy alto el título. Y ahí sí, esas otras partículas virales van a poder estimular el sistema inmune del cachorro, obteniéndose buenos resultados. También podemos tratar la vacunación intranasal, o sea, vacunar por esa vía, pero hay que saber que es una práctica off the label, o sea que no está aprobada. No existe un protocolo aprobado para ese tipo de vacunación, pero bueno, nosotros hemos obtenido seroconversión con ese tipo de vacunación, inclusive con títulos maternos de 1,80 a 1,160. Esa seroconversión lo que dice que esos anticuerpos maternos están principalmente representados por IgG, y eso resulta en que se puede replicar la vacuna o la vacunación viral en la mucosa nasal, y es por eso que estimula la seroconversión, que los maternos son IgG. Las vacunas que son altamente inmunogénicas, introducidas en el mercado gracias al desarrollo de la biología molecular, son las vacunas recombinantes, que también sirven para superar esta interferencia, que pueden entonces vacunar para el tipo 2, 2C. Estas vacunas son capaces de obtener una seroconversión aún en la presencia de altos títulos de anticuerpos maternos. Los protocolos recomendados actualmente por la WASABA se basan en administrar varias dosis durante la fase inicial de vacunación, dependiendo
del periodo, de la semana de vida en la que empezamos con la vacunación. Entonces, se administran 3 o 4 dosis de vacunas entre 2 semanas de intervalo, 2 a 3 semanas de intervalo, de la semana 6 a la 16 de vida. La recomendación es no terminar la primera semana de la primera serie de vacunación antes de las 16 semanas, porque hay cachorritos que entre las 14, de las 12 a las 14 semanas todavía tienen anticuerpos que interfieren con la vacunación. Entonces, después de esta serie inicial, lo que se recomienda es dar refuerzos a los 6 a 12 meses después de esta vacunación inicial. Y después, la vacunación, de nuevo, la revacunación, esos refuerzos se recomiendan a no menos de 3 años, cada no menos de 3 años, después de toda esa serie. Lo que es suficiente según la comunidad científica. También podemos analizar la seroconversión utilizando exámenes serológicos que se pueden hacer en clínica. Hay para perros y gatos, para perros y gatos que han sido vacunados contra diferentes virus, más allá de la región geográfica, y que pueden proteger a nuestra mascota para varias enfermedades. Para perros incluyen parvovirus, moquillo y adenovirus, y para gatos la panleucopenia, el calicivirus y el herpes virus. Entonces estos test serológicos que pueden hacerse en clínica pueden testar estas titulaciones. Son basados en DOT ELISA, pueden ser realizados en el laboratorio o en la clínica veterinaria. Pueden ser hechos en la práctica rutinaria, sin necesitar grandes lectores de ELISA, porque la lectura es visual. Se ve con estándares que vienen con el kit, se puede comparar el resultado. Entonces, se puede analizar el nivel de anticuerpos post-vacunación. Por ejemplo, si nosotros tenemos para parvovirus felino canino un título de 1:8, 1:80, aunque la comunidad científica ahora dice que simplemente la presencia de anticuerpos, que no sean anticuerpos MDA maternos, que sean anticuerpos de la vacuna, ya es señal de protección contra parvovirus canino, más allá del título. Si tenemos, por ejemplo, un título de menor a 1:80 en un perro vacunado, ese título sería protectivo todavía, porque nosotros consideramos también que la inmunidad activa también incluye la memoria celular inmunológica. Entonces ya no importaría tanto el nivel del título. Esto, después de la primera vacunación, ¿qué podemos hacer para que nosotros también, no solo hacer eso, sino también evaluar si se necesita el booster, o sea, el refuerzo de 3 años, para evitar vacunaciones innecesarias? Podemos testar perros que tienen un histórico de vacunaciones múltiples a lo largo de la vida, o perros que son alérgicos o que tuvieron reacciones anafilácticas, o perros que no tienen una historia clínica. Entonces, nosotros a través del test podemos ver el nivel de anticuerpos que estos perros que son incógnitas tienen y decidir si vacunar o no. Entonces acá podemos ver también como una recomendación de la WASABA para evaluar la seroconversión después de la vacunación inicial que podemos hacer. Porque terminó esta secuencia inicial a las
16 semanas de vida o más, y después de 4 semanas podemos ver por estos test inmunológicos, serológicos, que si da positivo contra distemper, parvovirus, podemos entonces quedarnos tranquilos y comenzar con ese refuerzo cada 3 años. Ahora, si dio negativo después de hacer inicial, repetimos entonces la vacunación, repetimos toda la serie de vacunación, y después de esas 4 semanas de nuevo repetimos el test, si da positivo, ahí seguimos con el protocolo normal de refuerzo cada 3 años, pero si da negativo, ahí bueno, si vuelve a dar negativo, puede ser un refractario genético que no tenga protección o que tenga una protección innata o celular. Me olvidé decirles que yo soy virologista, entonces mi experiencia es de laboratorio, pero también he hecho algunos experimentos con vacunación y sobre todo en parvovirus canino. Entonces hay aún alguna discusión sobre lo que es más efectivo. ¿Cuál sería el tratamiento más efectivo contra el parvovirus? Especialmente en relación al uso de utilizar un determinado producto o partícula. Claro que el tratamiento contra parvovirus canino es principalmente suportivo cuando tenemos síntomas. Por ejemplo, dar fluidos para restaurar el balance hídrico. También, claro, podemos dar drogas antinéticas o protectores gástricos, pero también algunas veces podemos hacer transfusiones de sangre, plasma, para restaurar el balance homeolítico y así contrarrestar la enteritis. También por este motivo, por la enteritis, podemos utilizar la nutrición enteral por sondas y también, claro, algunos antibióticos de amplio espectro. Pero claro que ellos no funcionan contra el virus, pero pueden ser útiles porque después de una infección por parvovirus hay una inmunosupresión aguda, lisis de tejido linfótico, una caída de glóbulos blancos, entonces podemos tener infecciones secundarias por este motivo. Entonces, no solamente tenemos que tratar la parte entérica, también hay infecciones secundarias en pulmones. Entonces, debidas a bacterias que son consecuencia de esta inmunosupresión causada por la infección de parvovirus. En otra discusión sobre el uso de plasma inmune para el tratamiento de parvovirus, en años recientes vimos que no hay evidencia científica, por lo menos, para usar plasma inmune para el tratamiento de parvovirosis. Por ejemplo, en este artículo, que es de 2012, 10 años, pueden ver que no hay diferencia estadística significativa entre cachorros del grupo tratados con plasma o el grupo que está tratado con placebo, ambos infectados con parvovirus, en términos de pérdida de peso, tiempo de hospitalización. Entonces, por este motivo, nosotros no sugerimos el uso de este plasma inmune. La situación es un poco diferente, o bastante diferente, utilizando inmunoglobulinas. Por ejemplo, este es un producto comercial que es Felicerine. Demostró que, en este artículo, que los perros tratados con estas inmunoglobulinas se recuperaron mucho mejor y sobrevivieron mejor en respecto a otros grupos no tratados con este método. Entonces consideramos
este paper que fue, este artículo que fue publicado en un, en un artículo que no es, bueno, otra molécula que también es considerada es el interferón omega. Esta molécula trabaja desarrollando más, se ha estudiado más en gatos, pero acá se demostró que también puede ser efectiva, no muy efectiva, pobre efectiva, pero efectiva al fin contra parvovirosis canina, mejorando la sobrevivencia de los cachorros tratados. Pero no hay estudios que hayan confirmado este estudio preliminar. Entonces tampoco yo puedo sugerir que esto sea un tratamiento específico contra parvovirosis. Hace unos 3 años, nosotros hicimos este estudio utilizando el factor de estimulación de las colonias de granulocitos caninos recombinantes en perros que estaban infectados naturalmente con parvovirus y demostramos que estas moléculas, estos factores, incrementan la cuenta leucocitaria total y también la de linfocitos, que son muy importantes contra la infección. También observamos una mejoría de la situación clínica al tratar los perros con estas moléculas en comparación al grupo placebo. Bueno, esto es todo y les agradezco mucho la atención. Esta es una foto de mi ciudad, Bari, que es una ciudad muy linda, que se encuentra frente al mar, y les agradezco. Y estoy a disposición para recibir sus preguntas. Muchas gracias, profesor De Caro. Fue muy informativo, muy útil. La discusión fue muy interesante y útil. Le agradezco mucho. Lo hemos disfrutado mucho. Es muy bueno ver también la cantidad de preguntas que están entrando. Vamos a comenzar con algunas ahora, pero primero les voy a recordar que las que no podemos responder ahora, no se preocupen, les van a ser presentadas después para ustedes, enviadas con la grabación del webinar por email. Entonces, la primera pregunta que tenemos es de Diana Lee, que ya ha estado en un par de webinarios con nosotros. Gracias, profesor De Caro. Dice, ¿es posible que el parvovirus canino se haya accidentalmente fusionado con un parvovirus felino? La conozco a Diana, gracias por la pregunta. También hemos trabajado juntos en otro asunto emergente, que es el uso de algunas drogas contra FAB. Esa es otra hipótesis, Diane, que nos lleva a los primeros años, pero ahora la comunidad científica tiende a creer menos en esa hipótesis. La hipótesis es que que surgió como una variante del parvovirus felino y no como una fusión a través de la vacunación. Porque todos los available in the market. So, porque las vacunas que están disponibles son utilizadas normalmente to homologous vaccines prepared with CPV. So, algunas vacunas que no son tan efectivas, en alguna hipótesis,
las vacunas contra la panleucopenia felina utilizadas en perros pueden haber transmitido la adaptación del felino, del virus felino al perro. Es una hipótesis, pero la mayoría de los cientistas hoy en día no creen que sea así, que el pasaje ha sido un pasaje natural del virus, sino a través de una vacunación errada. Bueno, sobre la pregunta, es común en perros, en gatos, en gatitos que después de la vacunación pueden reaccionar positivamente, pueden dar positivo en exámenes clínicos, pero para perros es teórico. Estos test no son capaces de reaccionar con los virus de la vacuna. ¿Por qué que el virus es incapaz de reconocer el virus de la vacuna? Ambos son muy relacionados. Es muy difícil que entonces un kit reaccione contra un virus y no contra otro, porque son muy relacionados. Entonces lo que se espera es que el virus de la vacuna esté en un título más bajo que el virus, Okay. el virus natural. Tiene que ver entonces con una cuestión de cantidad y no de calidad, esa interferencia con los test. ¿Cuánto debemos? Una pregunta buena, pero no tengo una respuesta que no sea ambigua. Vacunar antes de que respire o durante la preñez, porque la madre, la perra, por ejemplo, la gata, producen títulos altos ya de anticuerpos. Entonces, el cachorrito va a tener anticuerpos maternos que van a persistir por muchas semanas. The reason is that the dams now are vaccinated a lot of times with respect to the past, so they transfer. Entonces ahora vacunamos por mucho tiempo en respecto al pasado. Eso por la persistencia de los anticuerpos maternos. Entonces yo no sugiero la pregunta que fue hecha de vacunar antes del nacimiento, antes de que respire. Yo no lo recomiendo. No. Y de hecho las vacunas no están registradas para ser administradas durante la preñez o antes del cachorro nacer. Bueno, gracias. Quiero decirle gracias de nuevo. Fue maravilloso y fue muy bueno tenerlo. Muchas gracias por la presentación. Les quiero recordar a todos los que están asistiéndonos. Esperemos verlos pronto en el webinario que tenemos a seguir, que va a ser sobre enfermedades transmitidas por garrapatas. El 6 de julio lo van a poder ver en nuestro website y ahí van a poder registrarse. Muchas gracias a nuestros traductores y a Biogal por poner este webinar para nosotros. Les recuerdo que van a recibir todas las respuestas en el email junto con la grabación del webinar. De aquí a poco los espero ver de nuevo y muchas gracias. Bye bye. Chao, chao, chao.